Hola, bienvenido a Taller Avanzado. Hoy te quiero conversar sobre dos palabras importantes para un proyecto arquitectónico: complejo o complicado. Es decir, un proyecto complejo o un proyecto complicado. ¿Sí? Es importante entender las diferencias de estas dos palabras. Por un lado, complejo quiere decir que es aquello que está compuesto de varios elementos, pero se relacionan entre sí los elementos, ¿no? Quiere decir que engloba diferentes partes, ¿no? De manera independiente, o que también es la unión de varias cosas y que de alguna manera su unión genera un todo. Mientras que lo complicado, digamos, que es difícil de entender, difícil de resolver. También se compone de varias partes, pero estas partes son de manera independiente y no se relacionan entre sí. Entonces, cuando hablamos de un proyecto complejo, no quiere decir que es un proyecto complicado, ¿sí? Generalmente se aborda o se piensa que un proyecto complejo tiene que ver con el metraje que tenga un proyecto, o sea, con el área que pueda tener el terreno o a lo mejor con el área que pueda tener techada en total. Pero eso es básicamente tener un punto de vista, ¿sí? O sea, una sola variable. Otros piensan que abordando la variable formal, ¿no? De una manera especulativa, estamos siendo complejos. Pero bajo nuestro punto de vista es que la complejidad viene a ser básicamente una visión de las variables y relacionar las variables entre sí. Y estoy hablando de variable formal, de variable espacial, de variable funcional, estructural, contextual, ambiental, ¿no? Mientras más puntos se toquen o mientras más variables se toquen para poder resolver en un proyecto arquitectónico, entonces este proyecto se vuelve más complejo. Y sobre todo para proyectos de fines de carrera que exigen que un proyecto sea de mediana a alta complejidad, ¿sí? Entonces, no solamente es abordar la tipología, que una tipología de repente de hospital es más complejo de repente que un proyecto de vivienda, ¿sí? Obviamente son funciones distintas y tiene que ver una manera de resolver distinta también, ¿no? Pero un proyecto de vivienda puede convertirse en un proyecto complejo. Mucho depende de la vista del observador, de la vista del diseñador y del investigador. Como somos investigadores distintos, por lo tanto, la mirada de cada uno va a dar resultados diferentes. Que un proyecto complejo no es complicarse, no es complicarse las acciones, no es complicarse el proyecto. Y mientras ustedes más sepan de conocimiento y más sepan de información, de datos, entonces van a tener esas herramientas para poder resolver un proyecto complejo. Espero haberte ayudado y nos seguimos viendo. Cuídense.